Buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Pues vamos a continuar hablando sobre esos grupos de permutaciones, ¿verdad? Recuerden que la reunión anterior vimos cuál es la definición, ¿verdad? Que para recordar rápidamente, grupos de permutaciones son grupos de funciones biyectivas entre un conjunto y sí mismo, ¿verdad? Dijimos que nos íbamos a interesar más en el caso finito, ¿verdad? Que estemos trabajando con un grupo, en un conjunto de n elementos, y entonces nuestro grupo de permutaciones va a estar formado por las funciones biyectivas entre el conjunto y sí mismo, ¿verdad? Vimos cómo funcionaba esta notación de arreglo, ¿verdad? En la que arriba se ponen las preimágenes y abajo las imágenes, ¿verdad? Eh, Como que la operación era la composición de funciones, que siempre funciona de derecha a izquierda, como normalmente ocurre, ¿verdad? Cuando trabajamos con composición de funciones. Le damos el nombre de Sn al grupo de permutaciones de un conjunto de tamaño n, ¿verdad? La S viene de simétrico, grupo simétrico de orden n, por su relación que tienen con aquellos grupos de simetría de polígonos regulares. No es que S4, por ejemplo, es igual a D4, sino que más bien D4 es un subgrupo de S4, como se mostraba en este ejemplo. Y comenzamos viendo, bueno, antes esta otra notación de ciclos que es más compacta. Entre una y la otra tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo. Pero ambas las ocupamos para comprobar ciertas propiedades que cumplen estos grupos de permutaciones, ¿verdad? Comenzábamos diciendo ya algunas de ellas, ¿verdad? Que primero que toda permutación se puede escribir como producto de esos ciclos en esa notación cíclica y que además esos ciclos van a ser disjuntos, que siempre cualquier permutación de esta se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. Eh, que los ciclos disjuntos conmutan, entonces en esta representación que da el teorema anterior, no importa el orden con que se pongan los elementos, ¿verdad? Porque eh, conmutan esos ciclos disjuntos. Y lo otro es que para calcular el orden de una permutación se escribe como producto de ciclos disjuntos y después se calcula el mínimo común múltiplo de las longitudes de cada uno de los ciclos, ¿verdad? Eh, Entre otras cosas, pues eso fue lo que estuvimos viendo, analizando la vez pasada, la definición, alguna terminología, notaciones, ¿verdad? Y algunas primeras propiedades. Aquí dan un ejemplo de ese teorema, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí tengo un producto de 3 ciclos disjuntos. Entonces el orden de la permutación, de esta permutación es 6, ¿verdad? Mínimo común múltiplo entre 3, 3 y 2, que son las longitudes de estos 3 ciclos, ¿verdad? En el caso de que los ciclos no sean disjuntos, entonces se reescribe, ¿verdad? Por ahora lo que haríamos para reescribirlo como ciclo disjunto es pasar de esta notación a la de arreglo, ¿verdad? O matricial, y luego de la matricial a la de ciclo disjunto, ¿verdad? Por ahora pues tendríamos que como ese paso intermedio, ¿verdad? No tengo como que una manera por ahora de pasar de ciclos disjuntos o de ciclos no disjuntos a ciclo disjunto. Entonces lo que podría hacer por ahora es de esa ciclos no disjuntos a esa notación de arreglo y después de la de arreglo sí tenemos una forma para pasar a ciclos disjuntos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Fíjense que aquí hacen algunos ejemplos del uso que se le puede dar a esos teoremas. Son bastante interesantes y creo que vale la pena analizarlos. Eh, Veamos este ejemplo 5. Fíjense, dice, vamos a determinar, dice, los órdenes posibles de los 7 factorial, o sea, 5040 elementos de S7, ¿verdad? Recuerden que el nombre de permutación, pues de cierta forma coincide con el concepto de permutación que se tiene allá cuando se estudian reglas de conteo y por tanto siempre vamos a decir que ese grupo Sn tiene n factorial elementos, ¿verdad? En caso de S7, pues tiene 7 factorial elementos, como pasa en el estudio ese de las reglas de conteo. Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar los posibles órdenes? Bueno, lo que hacemos es
dividir la situación en diferentes casos. En decir, ok, si yo tengo una permutación en S7, ¿cuáles son las posibles formas en las que se puede descomponer como producto de ciclos disjuntos? Ok, es posible que, como tenemos un conjunto de 7 elementos, es posible que sea un solo ciclo, ¿verdad? O sea, que tenga, eh, pues el más simple, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y entonces la imagen de 1 es 2, la de 2 es 3, la de 3 es 4, 4 es 5, etcétera, y la de 7, 1, ¿verdad? Es una posibilidad que la longitud del ciclo sea 7, ¿verdad? Pero también es posible que solo sea un ciclo con 6 elementos, digamos desde 1 hasta 6. Y recuerden que los que no se ponen significa que eh, su imagen es el mismo elemento, ¿verdad? O lo podríamos poner así también. Recuerden que esto también lo utilizamos para representar a la identidad, ¿verdad? Estaríamos diciendo la imagen de 7 es 7 y de todos los demás elementos, como estoy en S7, entonces de todos los 6 elementos en S7 o en el conjunto de 7 elementos, su imagen sería la misma, ¿verdad? Eh, entonces, esta es otra posibilidad y eso es lo que listan aquí. Es posible que sea un ciclo de longitud 5 con un ciclo de longitud 2, ¿verdad? Y aquí estamos asumiendo que ya esas son las representaciones en ciclos disjuntos, que ya sabemos que existen por uno de esos teoremas anteriores, ¿verdad? Entonces aquí están enlistadas todas las posibilidades, ¿verdad? Y entonces para cada una de estas decimos, ok, un ciclo de este tipo va a tener orden 7, ¿verdad? Un ciclo de este tipo va a tener orden mínimo común múltiplo entre 6 y 1, 6, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Todas estas que son un ciclo de tamaño grande, podríamos decir, por uno de tamaño 1, pues el orden va a ser 6, en este el orden va a ser 5, en este el orden va a ser 4 y así. En las demás, por ejemplo, en esta, ok, va a ser el mínimo común múltiplo entre 4 y 3, o sea, 12, ¿verdad? Y así entonces, eso es lo que concluyen, ¿verdad? Los posibles órdenes de los elementos de S7 serían 7, 6, 10, 5, 12, 4, 3, 2 y 1, ¿verdad? Que son los órdenes respectivamente de cada una de estas posibilidades que pueden ocurrir para una permutación de esas de S7, ¿verdad? Y entonces, con eso fíjense que ya estamos dando como información sobre la estructura del grupo SN, ¿verdad? Ya estamos diciendo, por ejemplo, en S7, a pesar de que, pues, 7, de que tiene una cantidad grande de elementos, los órdenes posibles solo son estos. No hay más, ¿verdad? O sea, no hay un elemento, por ejemplo, de orden 5040, por decir algo, ¿verdad? Que recuerden que eso sí ocurría en ZN, ¿verdad? En ZN siempre había un elemento de orden n, ¿verdad? Acá no, ¿verdad? Aquí vemos que de hecho los órdenes son bien pocos, las posibilidades, y son bien pequeños también, ¿verdad? Los posibles órdenes en comparación con el tamaño del grupo, ¿verdad? Em, y dice aquí, por ejemplo, si quisiéramos hacer lo mismo para S10, pues sería igual de simple, ¿verdad? Solo que habría que agregar las otras posibilidades que se pueden dar, ¿verdad? Un ciclo de tamaño, si fuera S10 en vez de S7, entonces podría tener un ciclo de tamaño 7, que es lo que están indicando ahí, o un ciclo de tamaño 3, por ejemplo. Entonces el orden de una permutación así va a ser el mínimo común múltiplo entre 7 y 3, o sea, 21, ¿verdad? Entonces en ese 10, ¿verdad? Sí existe una permutación de orden 21, ¿verdad? Y así, entonces solo sería de completar, ¿verdad? Las opciones que harían falta aquí, y noten que pues es una cuestión bastante simple, ¿verdad? En este otro ejemplo 6, ya dicen algo más específico. Aquí dicen, estos son los posibles órdenes de los elementos de S7. Y acá lo que dicen es, vamos a determinar el número de elementos de S7 que tienen orden 12, que es uno de los posibles que se determinaron en el ejemplo anterior. Ok, entonces para ello, este es un problema de conteo. O sea, esto podría estar se pudo haber dado en la clase de matemáticas discretas o de estadística, que es donde se ven esas reglas de conteo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque decimos, ¿cuáles son los posibles casos en los que el orden me puede dar 12? Bueno, este es uno de ellos, ¿verdad? Mínimo con un múltiplo entre 4 y 3, 12. Y de hecho es el único, ¿verdad? Aquí el mínimo como un múltiplo de 6. Aquí es 6 también. Aquí es 9, ¿verdad? Perdón, 3. Em, Aquí es 10. O sea que este es el único caso, ¿verdad? Para el cual el orden de una permutación sea 12. Ok, pero se pueden dar diferentes situaciones. Observemos. Bueno, va a ser un ciclo de longitud 4 por un ciclo de longitud 3. Recuerden que aquí, en general, siempre en un grupo decimos por cuando hablamos de la operación, ¿verdad? Pero ya entendemos que nos referimos a la composición aquí, ¿verdad? Cuando decimos esto por esto, es que es la composición de esta permutación con esta permutación, ¿no? Pero en el primer caso, ¿verdad? De esta permutación, como estos ciclos son disjuntos, para esta primera permutación utilizo aquella regla de conteo de que tengo 7 opciones, que son los 7 elementos en el conjunto con el que parto, ¿verdad? Del 1 al 7. Recuerden que en general es cualquier conjunto finito, ¿verdad? Pero siempre lo podemos asociar con una numeración, ¿verdad? Y en general decir que estamos trabajando con el conjunto de enteros del 1 al 7, ¿verdad? Entonces, para este primer elemento habrían 7 opciones y como son disjuntos, ¿verdad? Y por la forma también en la que en la que está definida esta notación, no es aceptable algo así, por ejemplo, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces este elemento no lo pondríamos aquí como parte de un ciclo, ¿verdad? Sino que lo pondríamos así como un solo ciclo de un solo elemento, ¿verdad? Si la imagen de 7 es 7, entonces la pongo aquí. De hecho, aquí me estaría contradiciendo porque estaría diciendo, pero la imagen de 7 es 3 también. Entonces noten que esto no es posible, ¿verdad? Entonces, si ya escogí un elemento para esta primera posición, ese elemento, ¿verdad? No puede estar en la segunda posición, ¿verdad? Porque estaría contradiciéndome si lo escojo de esa manera. Entonces, tengo 7 opciones para el primero, 6 para el segundo elemento, y así sucesivamente, 5 para el siguiente y 4 para el siguiente. O sea que permutaciones de este tipo hay, por aquella regla de producto de conteo, ¿verdad? Hay 7 por 6 por 5 por 4 opciones que podría poner aquí, ¿verdad? Y de forma similar, entonces habrían 3 por 2 por 1 opciones, ¿verdad? De permutaciones que puedo poner acá. Pero fíjense que hay algunas que las estamos contando varias veces. ¿Por qué? Porque aquí dan un ejemplo. Fíjense que este ciclo es equivalente a escribirlo así, que escribirlo así, que escribirlo así. ¿Por qué? Porque si observan en cada caso, vaya, solo comparemos estos dos. La imagen de 1 es 2, la imagen de 1 es 2, la de 2 es 7, la de 2 es 7, la de 7 es 1, la de 7 es 4, perdón. La de 7 es 4 y la de 4 es 1. La de 4 es 1. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos dos ciclos y estos 4 realmente son exactamente lo mismo. Entonces, lo único que es que el orden, fíjese en que están los elementos, tiene que ser igual para que sean equivalentes, ¿verdad? 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7 y pues el 4 ahí por eliminación tiene que quedar en la otra posición, ¿verdad? O sea que hay 4 formas de escribir, eh, más bien estamos contando un solo ciclo 4 veces, ¿verdad? Entonces, a esta cantidad, 7 por 6 por 5 por 4, tenemos que dividirla entre 4, por esas 4 veces que estamos contando cada uno de los 7 por 6 por 5 por 4 ciclos de este tamaño, ¿verdad? Y lo mismo con el ciclo de longitud 3, ¿verdad? Dijimos que habían 3 por 2 por 1 opciones para este, ¿verdad? Recuerden que es disjunto con el primero. Entonces las posibilidades que ya agotamos aquí ya no se pueden volver a utilizar acá. Y por eso solo hay estas 3 por 2 por 1, o sea, 6 opciones. Y además de esas 6, algunas las estamos contando varias veces también. Realmente serían 6 entre 3, o sea, solo 2 realmente posibilidades, ¿verdad? Y por eso dice aquí al final, conclusión, van a ver 7 por 6 por 5 por 4 de este tipo, entre 4, porque estamos contando cada una 4 veces, y 3 por 2 por 1 de estas de longitud 3, entre 3, porque de forma similar que acá la estamos contando 3 veces cada una. Y entonces en total, la cantidad de elementos de orden 12 sería
7 por 6 por 5 por 4, por 3 por 2 por 1, o sea, 7 factorial, ¿verdad? Entre 4 por 3. Y pues aquí me dan el resultado que es 420 elementos de orden 12 en S7. Y fíjense, igual, ¿verdad? Podríamos hacer un análisis bastante similar para los otros casos, ¿verdad? Si me dijeran, ¿cuántos elementos de orden 10 van a haber en S7? Bueno, busco las posibilidades aquí. Habíamos dicho que ¿verdad? Era el único caso en que me podía dar eh, la permutación de orden 10. Entonces vamos igual, ¿verdad? De estas de longitud 5 van a haber 5 por 4 por 3 por 2, ¿verdad? Entre 5 posibilidades. Y de estas de tamaño 2 van a haber 2 por 1 entre 2, o sea, realmente solo una, ¿verdad? Posibilidad. Y por tanto, entonces ya tenemos un resultado similar al que se dio acá, ¿verdad? 5 por 4 por 3, perdón, siempre comenzamos con 7, ¿verdad? Porque inicialmente hay 7 opciones. 7 por 5 por 4 por 3 por 2, ¿verdad? A ver, no, mejor lo escribo. Sería, tengo uno de longitud 5, uno de longitud 2, ¿verdad? Entonces, 7 por 6 por 5 por 4 por 3, porque hay 5 espacios, digamos, para llenar, ¿verdad? Entre 5, ¿verdad? Porque cada una la estaría contando 5 veces. Y para el otro solo tendría 2 por 1, entre 2, porque cada una la estaría contando 2 veces, ¿verdad? Entonces, esto va a dar ¿cuánto? Se cancela el 5, se cancela el 2, 7 por 6 por 4 por 3. Bueno, haciéndolo ahí rapidito. 7 por 6 por 4 por 3. 504. ¿Verdad? Habrían 504 entonces elementos de orden 10 en S7. ¿Verdad? Y observen nuevamente, si fuera S8 o S10, el argumento, la lógica sería la misma. Lo que cambiaría es que si estoy en S10, comienzo aquí con 10 opciones, ¿verdad? 10 por 9, por 8, por 7, por 6 y así, ¿verdad? Y lo único es que también hay más posibilidades, ¿verdad? Hay otros posibles órdenes, entonces lo que cambia para n, digamos, más grandes es que me quedan más posibilidades. Pero la lógica para trabajarlo es exactamente la misma, ¿verdad? En cualquiera de los casos, ¿verdad? Este otro ejemplo que hacen aquí es bastante similar, solo que es un poco más larguito porque dice, vamos a ver aquí cuántos elementos de orden 3 hay en S7. Entonces un poco más largo porque de orden 3 podría ser así. Noten aquí mínimo como un múltiplo entre 3, 3 y 1, pues sería 3. Esta sería una posibilidad, pero esta también, ¿verdad? Mínimo con un múltiplo entre 3, 1, 1, 1, pues sería 3 también, ¿verdad? Entonces tengo dos opciones y entonces cuentan primero, ¿verdad? Las primeras opciones, cuentan después las otras, ¿verdad? Y luego suman los dos resultados, ¿verdad? De manera entonces que pues también se utiliza la misma lógica, se lo dejo ahí que lo lean, ¿verdad? Eh, para verificar, ¿verdad? La lógica con la que se hace. Todo esto es más que todo reglas de conteo, ¿verdad? O sea que en teoría pues ya conocemos cómo funciona eh, eso de contar. Ojo, contar en general es complicado, ¿verdad? Pero la lógica que se utiliza aquí no es tan enredada, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad? Que hay cosas que contarlas es bien difícil, ¿verdad? Así que ese tema de reglas de conteo en general es complicado, ¿no? Las que uno ve, por ejemplo, en esa clase de matemáticas discretas o en estadística, son las más básicas, ¿verdad? Con esas uno puede partir para contar cosas más complicadas, pero hay situaciones en las cuales es bien complicado contar. Por ejemplo, no es de irse muy lejos, ¿verdad? En esos juegos de naipe, hay diferentes tipos de juegos ahí, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del juego, contar ahí ciertas situaciones se puede poner bien enredado, ¿verdad? Como para calcular una probabilidad, por ejemplo, ¿verdad? De ganar de cierta forma. Ok, siguen entonces acá dando propiedades. Estas creo que sí las tenía sacadas en la presentación, déjenme buscarla. Porque así es más fácil de estudiarlas. Vamos a ver, si no me equivoco son estas. Aquí lo único que tengo una fecha anterior, pero bueno.
Teorema 5.4. Sí, ¿verdad? Es este de acá. Ok, veamos entonces de aquí que ya está traducido y está así como enumerado, entonces está más fácil de leer y de entender. Pues son varias, veamos si las podemos culminar. Eh, Déjenme ver. Hay varias cosas que decir, entonces no sé si logremos terminar, pero bueno, veamos qué tanto avanzamos en todo caso. Primero, este teorema 5.4 dice, toda permutación en Sn para n mayor que 1, pues es un producto de dos ciclos. Mayor que 1, porque si solo fuera un elemento, pues realmente solo habría una permutación, ¿verdad? La identidad, la que a uno le asigna 1. Pero bueno, para n mayor que 1, entonces toda permutación se puede escribir como producto de dos ciclos, o sea, ciclos de longitud 2. Recuerden que esta era, les decía que era la forma abreviada de decir ciclos de longitud 2, ¿verdad? Ok, fíjense primero, la identidad la podemos escribir así, como el producto de la permutación, como siempre tenemos por lo menos dos elementos, entonces estas dos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Entonces la que uno le asigna 2 y 2 le asigna 1, que realmente es la misma, ¿verdad? A uno le asigno 2 y a 2 le asigno 1. Entonces como que esté diciendo, es el producto de esta permutación consigo mismo. Em, ¿Por qué funciona? Independientemente de dónde esté. Si n es igual a 2, pues este sería un elemento ahí. Si n es igual a 3 o más, entonces estos elementos lo que estarían diciendo es que a esos otros elementos, 3, 4 o más, ¿verdad? Se les asigna el mismo, ¿verdad? Se dejan fijos, como suelen decir ahí en el libro. Pero ¿por qué funciona? Bueno, si hago la composición, aquí la imagen de 1 es 2. Recuerden que se evalúa de derecha a izquierda, ¿verdad? La imagen de 1 es 2 y acá la imagen de 2 es 1. O sea que en la composición la imagen de 1 es 1, ¿verdad? Que así debe de funcionar en la identidad, ¿verdad? Luego la imagen de 2 es 1 y aquí la de 1 es 2. O sea que la imagen de 2 es 2. Cualquier otro elemento que no aparece, en el caso de que esté con un n mayor que 2, la imagen, por ejemplo, de 3 es 3 y aquí también la imagen de 3 es 3. Y para cualquier otro elemento mayor que 2, pues va a pasar lo mismo, ¿verdad? De manera que es cierto que esta composición me da la identidad, ¿verdad? Así que bueno, la identidad ya tengo una forma de escribirla como producto de dos ciclos, ¿no? Noten que lo que está pasando aquí es similar a lo que ha ocurrido otras veces, que caso como aislado, que es la identidad, se considera como aparte y después se trata de ver qué pasa en general, ¿verdad? Observen que eso ha pasado ya muchas veces en estas pruebas que se han analizado, ¿no? Y tengan en mente, ¿verdad? Esas son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo en estas clases, más que solo el contenido, que aquí estamos hablando de permutaciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo aprender a demostrar, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas son las que uno se tiene que estar fijando siempre, ¿verdad? Ok, la identidad dice se puede escribir así. Por el teorema 5.1, toda permutación se podía escribir como producto de ciclos disjuntos. Fue el primer teorema que analizábamos la clase anterior. Bueno, supongamos que esta es la forma. Esta es la representación en ciclos disjuntos que me daba ese teorema 5.1. Aquí en general se están poniendo tres opciones, pero podrían ser muchos, ¿verdad? Pero con esta se va a ilustrar suficientemente bien qué es lo que ocurre en el caso general. Esta demostración es constructiva, ¿verdad? Queriendo decir que me está dando el método para hacerlo, ¿verdad? Cómo escribir una permutación como producto de dos ciclos. Fíjense, lo que se hace es que este primer ciclo se descompone de esta manera. Fíjense, como A1 por acá, que es el último, A1 por acá menos 1, que es el penúltimo, A1 con el antepenúltimo y así sucesivamente, hasta que llego a A1 con A2. ¿Ok? Podríamos entonces aquí, el trabajo de hecho en la demostración es verificar que en efecto este ciclo se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Veamos algunos elementos. Por ejemplo, la imagen de 1 tiene que ser A2 para que esto coincida con esto, ¿verdad?
Aquí en esta composición, la imagen de A1 es A2. Por cómo se construyó, A2 no aparece aquí en ninguna otra parte. O sea que en todos estos dos ciclos, ¿verdad? La imagen de A2 es A2, porque no aparece en ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces sí, la imagen de A1 es A2, ¿verdad? La imagen de A2 tiene que ser A3, ¿verdad? Bueno, entonces acá la imagen de A2 es A1 y en la anterior la voy a escribir. La última es A1 con A2, ¿verdad? La penúltima entonces sería A1 con A3 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque va como de atrás para adelante, ¿verdad? O lo estoy escribiendo aquí más bien de atrás para adelante, ¿verdad? A1 con A2, entonces la anterior sería A1 con A3, por como se está diciendo aquí que se forma, ¿verdad? Entonces el primero era A1 con AK, ¿verdad? Entonces quiero ver cuál es la imagen de A2. Siempre de derecha a izquierda, ¿verdad? La imagen de A2 es A1 aquí. En este, la imagen de A1 es A3. Y por la construcción, A3 no vuelve a aparecer en ninguna de estas otras, ¿verdad? Entonces hasta ahí quedaría. La imagen de A2 sería A3. Y es cierto, ¿verdad? La imagen de A2 aquí es A3. Hagamos uno más. La imagen de A3 aquí es A1. La permutación anterior que iría aquí sería A1 con A4, ¿verdad? La imagen de A3 es A1 y aquí la de A1 es A4. Y A4 no va a volver a aparecer aquí atrás, ¿verdad? Entonces la imagen de A3 es A4, ¿verdad? Que precisamente así es como lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces sí vemos que funciona, ¿verdad? De forma similar se hace con esta otra, fíjense, B1 con el último, no está puesto aquí, pero después iría B1 con el penúltimo y así hasta llegar a B1 con el segundo elemento acá, ¿verdad? Y así se hace con todos los demás que aparezcan, ¿verdad? De hecho, aquí me faltaron unos puntos suspensivos aquí, porque esto quiere decir que pueden ser varios más productos, ¿verdad? Los que aparezcan acá eh, entre este, ¿verdad? Segundo ciclo y este último, ¿verdad? Aquí me faltaron unos puntos suspensivos ahí. Y entonces se hace lo mismo con cada uno de ellos. Veamos un ejemplo concreto, ¿verdad? Para ver que eso de verdad funciona. Consideremos una permutación cualquiera en S7, ¿verdad? Escribámosla primero en la notación esta de arreglo. Me la voy a inventar. Vamos a poner algunos elementos iguales. Y de hecho, si la dejo así, va a quedar cortita. Entonces vamos a cambiar esos últimos dos también. 7 aquí y 6 acá. Ok, entonces, ¿cómo escribimos esto como producto de ciclos disjuntos? Bueno, recuerden que comenzamos con cualquiera realmente, pero lo usual es comenzar con el primer elemento, ¿verdad? La imagen de 1 es 3. Bueno, ahora me voy a 3. La de 3 es 1. Entonces ese ciclo se cierra ahí, ¿verdad? Luego escojo cualquier otro elemento que no haya aparecido aquí. Bueno, escojo 2, ¿verdad? Y entonces digo, ok, la imagen de 2 es 4. La de 4 es 2. Entonces ahí se cierra, ¿verdad? Escojo otro de los que no han aparecido ni acá ni acá, ¿verdad? 3 ya apareció, 4 ya apareció. Entonces escojo 5, ¿verdad? La imagen de 5 es 5. Entonces no es necesario ponerlo, ¿verdad? Y solo me faltarían entonces estos dos. La imagen de 6 es 7 y la de 7 es 6. Entonces ahí ya terminé. Pero fíjense, por casualidad, por cómo me le inventé esta, ya quedó como producto de dos ciclos, ¿verdad? Eh, y entonces no habría que hacer este procedimiento que se indica aquí, ¿verdad? Entonces voy a escoger otra ya escrita como producto de ciclo, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, algo así. Eh, Pongamos 5, 7 y 6, ¿verdad? Y siempre es un elemento de ese 7, ¿verdad? ¿Cómo escribiría esto entonces como producto de ciclos de longitud 2? Bueno, según el método que me daba esa demostración anterior, tomo aquí la primera, ¿verdad? Y la voy emparejando el primer elemento con el último, luego el primer elemento con el penúltimo, primer elemento con el penúltimo, primer elemento con el segundo, y ahí termino, ¿verdad? Ahí terminaría con esto. Perdón. Siguiente, hago lo mismo. Primer elemento con el último,
primer elemento con el penúltimo y en este caso ahí hasta ahí llegaría, ¿verdad? Ahora, verifiquemos por lo menos aquí que es cierto que esto funciona, ¿verdad? Con este ejemplo en particular, a pesar de que ya lo vimos aquí en general que funciona, ¿verdad? Eh, bueno, aquí, según esto, la imagen de 3 debe ser 1. Bueno, aquí 3 no aparece, entonces la imagen de 3 es 3. Aquí tampoco, la imagen de 3 es 3. Aquí sí, entonces la imagen de 3 es 1. Pero aquí ya no vuelve a aparecer 1, entonces la imagen de 3 es 1 en la composición, ¿verdad? Escribámosla en la notación esta de arreglo. 5, 6, 7. La imagen de 3 entonces es, la imagen de 1, perdón, es 3, era lo que estaba diciendo, ¿verdad? La imagen de 1 es 3, o no, sí estaba bien, la de 3 es 1, eso era lo que estaba diciendo, ¿verdad? La de 3 es 1. 3 no aparece aquí, 3 no aparece aquí, aquí sí, la imagen de 3 es 1, pero 1 no vuelve a aparecer, entonces la imagen de 1 es 1, la imagen de 1 es 1, y quedaría en conclusión que la imagen de 3 es 1. ¿Okay? Siguiente, la imagen de 1 dice aquí es 4. Verifiquemos. Bueno, la imagen de 1 es 1 aquí porque no aparece. Aquí también porque no aparece. La imagen de 1 aquí es 3. La imagen de 3 aquí es 4. 4 aquí ya no aparece, entonces la imagen de 4 es 4. O sea que la imagen de 1 es 4, ¿verdad? Y coincide con esto de aquí, que la imagen de 1 sea 4, ¿verdad? Si quieren, vamos en este orden aquí, porque aquí pareciera que lo estoy sacando de precisamente el resultado anterior. ¿Cuál sería la imagen de 2? Bueno, aquí no aparece, aquí no aparece, aquí no aparece, aquí no aparece, solo aparece aquí. La imagen de 2 es 3, ¿verdad? Y pues ya tengo el resultado. Y acá, la imagen de 2 es 3, sí, es lo mismo. ¿Cuál es la imagen de 4? Aquí no aparece, aquí no aparece, aquí no aparece, aquí sí. La imagen de 4 es 3 y aquí también aparece. La imagen de 3 es 2, o sea que la imagen de 4 sería 2. Verifico aquí, sí, la imagen de 4 es 2. ¿Cuál sería la imagen de 5? La imagen de 5 aquí es 7, aquí no aparece 7, aquí no aparece 7, aquí no aparece 7, aquí tampoco, o sea que la imagen de 5 es 7, ¿verdad? Y aquí vemos que coincide. ¿Cuál es la imagen de 6? Aquí no aparece, aquí sí, la imagen de 6 es 5, y el 5 no vuelve a aparecer, entonces la imagen de 6 es 5. La imagen de 6 es 5. Y por último, la imagen de 7 es 5, aquí la de 5 es 6, y el 6 ya no vuelve a aparecer, entonces la imagen de 7 es 6, ¿verdad? La imagen de 7 es 6. Y vemos que sí, sí funciona, ¿verdad? Sí cuadra la cosa. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que cualquier permutación en Sn la podemos escribir como producto de estos ciclos de longitud 2. Noten que tiene la ventaja quizás de que los ciclos de longitud 2 son como pues, más simples, ¿verdad? De manejar. El orden de un ciclo de longitud 2 pues, va a ser 2. Y al ver entonces de repente calcular, no, iba a decirles calcular orden, ahí no funcionaría porque estos ciclos no son disjuntos. De hecho, esa es una desventaja que tiene esta representación, que los ciclos que me quedan no son disjuntos, ¿verdad? En esta representación los ciclos son disjuntos y de hecho solo aquí funciona el teorema ese para calcular el orden, ¿verdad? De una permutación. Tienen que ser disjuntos los ciclos para decir, el orden de esta permutación es 4, la longitud de este, mínimo común múltiplo entre 4 y 3 es la longitud de este otro, o sea, 12, ¿verdad? Aquí ya no funcionaría. Fíjense que si funcionara, de hecho, todas las permutaciones tendrían orden 2, ¿verdad? Mínimo con un múltiplo entre 2, 2, 2, 2, 2 sería 2, ¿verdad? Pero no funciona porque estas permutaciones no son disjuntas, ¿verdad? Tienen varios elementos en común, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que va a tener su utilidad y por eso se está presentando aquí, ¿verdad? Así que ya sabemos, toda permutación se puede escribir como producto de ciclos de longitud 2, ¿no? ¿Qué más? Bueno, fíjense, si la identidad se puede escribir así, donde estos productos o estas permutaciones son ciclos de longitud 2, entonces este R, que es la cantidad de elementos que se están ahí haciendo en composición, tiene que ser par. Si la identidad se escribe como producto de dos ciclos, entonces esa cantidad de dos ciclos
tiene que ser par. Ok, veamos entonces la prueba. Claramente R no puede ser 1. ¿Por qué? Porque si escribiéramos la identidad como un solo ciclo de longitud 2, digamos así en general, pues esto ya no es la identidad, porque estoy diciendo la imagen de A es B. Ya desde ahí no es la identidad, ¿verdad? Entonces, claramente la identidad no se puede escribir como un solo ciclo de longitud 2. O sea, no es posible. Entonces ya descartamos un caso. R no puede ser 1, ¿verdad? Si R fuera 2, pues ya estuvo, porque sería par, no habría nada que probar, perdón, ¿verdad? Entonces ahora fíjense, esto lo vamos a considerar como una especie de caso base, como se dice allá en la inducción, ¿verdad? Y vamos a proceder entonces a hacer inducción. ¿Cómo? Vamos a tomar como hipótesis inductiva el hecho de que si E se pueda escribir como producto de una cantidad menor que R, 2 ciclos, entonces esa cantidad sea par. O sea, como que asumimos que el resultado es cierto para valores menores que R, ¿verdad? Y a partir de eso, recuerden que la inducción funciona de manera que uno asume que se cumple para algún valor y prueba que se cumple para el siguiente, ¿verdad? Esa es como la forma básica, pero recuerden que había diferentes formas de plantear la inducción. Aquí la vamos a plantear de manera que sabemos que se cumple para valores menores que R y con eso queremos justificar o probar que se va a cumplir para R mismo y en general para valores mayores o iguales que R, ¿verdad? Ok, si R es mayor que 2, porque ya teníamos el caso con R igual a 2, ¿verdad? Suponemos que B sub R se puede escribir así. Que B sub R es la última, el último 2 ciclos que tenemos aquí como en el producto este, ¿verdad? Ok. Entonces, supongamos que ese último ciclo tiene estos dos elementos, ¿verdad? Los escribimos en general como AB, pero estos representan dos enteros, ¿verdad? Entre 1 y N, ¿verdad? Eh, como cualquier ciclo de longitud 2, yo lo puedo escribir así, al revés, ¿verdad? ¿Por qué? La imagen de NGM, la de MGN, y aquí también. La de MGN, la de NGM, ¿verdad? O sea que esta igualdad es verdadera, ¿verdad? Entonces, fíjense, como esta igualdad es verdadera, este producto, que son los últimos dos elementos, ¿verdad? Que estarían aquí, ¿verdad? Se puede reescribir de la siguiente manera. 1. Si resultara que esos dos últimos elementos fueran el mismo, o sea que B sub R, ya habíamos dicho que fuera este, ¿verdad? Y que BR menos 1 también fuera el mismo, bueno, el producto del ciclo consigo mismo me da la identidad. ¿Por qué? Porque el orden de un ciclo de longitud 2 es 2, ¿verdad? Entonces, si hago el elemento consigo mismo, eso me va a dar la identidad, ¿verdad? Ok, si no, ¿verdad? Si fuera que, de hecho esto lo hubiera puesto al revés aquí, esto aquí a la izquierda y la identidad a la derecha, pero bueno, es una igualdad, así que es simétrica, ¿verdad? Podemos verlo al revés también. Si fuera así, siempre este sería el BR y que el anterior, ¿verdad? El BR menos 1 fuera este, que lo que tiene que el primer elemento de los ciclos es el mismo, pero el segundo es otro, ¿verdad? Es otra posibilidad, ¿verdad? Entonces, si este fuera el caso, lo podemos reescribir así. ¿Por qué? Bueno, verifiquémoslo. En este caso, la imagen de B es A y aquí la de A es C. O sea que la imagen de B es C. O a ver, otra vez. La imagen de A es B. Aquí no está, entonces sí, mejor lo voy a hacer en orden alfabético. La imagen de A es B y aquí la imagen de B es B porque no está, ¿verdad? Entonces la imagen de A es B. Aquí en esta. Acá, la imagen de A aquí es A porque no aparece y acá la imagen de A es B. Entonces está igual que acá, ¿verdad? ¿Qué pasa con B? Yendo en orden alfabético, ¿verdad? La imagen de B aquí es A y aquí a la izquierda la de A es C. O sea que aquí en la composición la imagen de B es C. ¿Ok? Recordemos, la imagen de B es C acá. Acá, la imagen de B es C, ¿verdad? Y aquí no aparece. Entonces la imagen de C es C.
Por tanto, en la composición, la imagen de B es C igual que aquí, ¿verdad? Y la imagen de C, el que hace falta, aquí la imagen de C es B y aquí la de B es A, o sea que en la composición la imagen de C es A. Recordemos, la de C es A. Acá, la imagen de C aquí es C porque no está, y aquí la de C es A, igual que acá. Es cierto que entonces que estas dos permutaciones son iguales, porque asignan a cada elemento la misma imagen, ¿verdad? Recuerden, estas son funciones, entonces para decir que son iguales, tenemos que verificar que a cada elemento se le asocia la misma imagen, ¿verdad? Entonces, de la misma forma se pueden verificar estas otras igualdades. Por ahora solo veamos qué es lo que dice cada una de ellas. Prácticamente lo que está haciendo es que, fíjense que esta era la última permutación, ¿verdad? El último ciclo, el último dos ciclos. Y se están considerando diferentes posibilidades para el penúltimo ciclo. Una posibilidad es que fuera el mismo, otra posibilidad es que el primer elemento fuera el mismo, pero el segundo no, ¿verdad? Otra, que este segundo elemento o que este primer elemento acá sea este de aquí y el otro sea cualquier otra cosa, ¿verdad? Y esta es que no tenga nada en común con la primera, ¿verdad? Se están considerando esos diferentes posibilidades. No se consideran más por esta propiedad, ¿verdad? De que estos ciclos se pueden escribir al revés. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa si A estuviera aquí? Y aquí cualquier otra cosa, este sería este mismo caso, ¿verdad? Por esto. Entonces, por eso no hay más casos, ¿verdad? Porque se pueden reescribir esos ciclos de longitud 2 de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que se obtiene aquí en la derecha? Si observan, lo que se logra en todas estas igualdades es que el elemento A, de hecho por eso les dije, esta lo hubiese puesto aquí a la derecha, enfoquémonos en estas tres, en las últimas tres, vamos a ver si no las puedo seleccionar, ahí está, en estas últimas tres. Lo que tienen de particular es que la A ya no aparece en el último ciclo, solo aparece en el penúltimo y no aparece en cualquier posición, sino que aparece de primero. Observen que en los tres casos aparece de primero, ¿verdad? Entonces, lo que se está logrando con esto, de cierta forma, es que en la último ciclo que tenía aquí, lo puedo reescribir, ¿verdad? En este producto original, de tal manera que intercambio estos dos últimos elementos con esto de acá. Y lo que tiene de particular la ganancia, entre comillas, que obtuvimos, y ya vamos a ver por qué le llamo ganancia, es que ese elemento A, ¿verdad? Que estaba aquí, en algunos casos incluso estaba en las dos, solo aparece ahora en el penúltimo elemento y como primera, y en la primera posición, digamos, ¿verdad? Ok. Si este fuera el caso, entonces realmente no habrían R elementos, ¿verdad? Porque estos dos últimos fueran la identidad, entonces realmente solo me quedarían R-2 de ellos. Pero si fueran R-2, aplicamos la hipótesis inductiva, que es que cuando tenemos una cantidad menor que R, dos ciclos, entonces esa cantidad es par. Si este fuera el caso, ya terminamos, ¿verdad? Por hipótesis inductiva. Entonces, bueno, veamos qué pasa en los otros tres casos. En los demás casos, dice, lo que hacemos es que vamos a sustituir en el producto original, ¿verdad? Aquí, en vez de los últimos dos elementos, que eran estos dos en este caso, estos dos en este caso y así. Entonces, en vez de cada uno de estos, vamos a poner esta opción. ¿Ok? Porque como se da la igualdad, podemos sustituir ahí, ¿verdad? En vez de los últimos dos, que estaban originalmente así, ahora los ponemos así, ¿verdad? Ok. Repetimos entonces ahora el procedimiento, ¿verdad? Lo que hacemos es que con el elemento R-1 y el R-2, o sea, el penúltimo y el antepenúltimo, volvemos a aplicar estas igualdades. De manera que lo que lograríamos es que el elemento A lo vamos a ir corriendo hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí lo que hicimos es que estaba en la última posición, lo corrimos a la penúltima y lo dejamos de primero, ¿verdad? Aquí estaba en la última posición, estaba de primero, ¿verdad? Entonces fue como que lo movimos de acá para acá, ¿verdad? Y de paso lo desaparecimos del
de la última, ¿verdad? Entonces podemos volver a repetir eso, ¿verdad? Ahorita digamos que lo hicimos en los últimos dos, ¿verdad? Tengo BR, BR-1, beta R-2. Y entonces ya lo hicimos entonces con los últimos dos, lo hicimos acá. Que logramos que la A estaba originalmente aquí, pero la movimos para acá, ¿verdad? Entonces ahora repetimos el proceso con estos dos. La A lo que se logró es que estuviera aquí en la primera posición y ahora la mandamos para acá, ¿verdad? Y entonces podemos ir repitiendo ese proceso inductivamente, ¿verdad? Repetimos el proceso para estos dos y continuando de esta manera, lo que vamos a obtener es un producto, dice, de R-2, dos ciclos, porque si no, fíjense, lo que estamos diciendo es que cuando vayamos haciendo esto, realmente lo que debe pasar es que nos van a quedar nada más R-2 ciclos, porque si no, A solo quedaría en la última permutación. O sea, si nosotros seguimos repitiendo eso, ¿verdad? Nos vendríamos, continuaríamos así, ¿verdad? Y llegaríamos hasta aquí, hasta beta 2 y beta 1. Y por último, en la última vez que hagamos eso, la A me quedaría aquí de primero, ¿verdad? Entonces, si dejo aquí la A de primero, ¿qué significa? Solo estaría aquí, no estaría en ninguno de los demás, porque eso es lo que se logra aquí, ¿verdad? Que la A se manda aquí para la izquierda y que ya no me queden los demás, ¿verdad? Pero eso ocurre, si eso ocurre, perdón, esa permutación no sería la identidad. ¿Por qué? Porque entonces cuando evaluemos en ese elemento A, como la A no va a estar en ninguno de estos anteriores, sino que solo va a estar aquí al inicio, entonces yo voy a decir acá, la imagen de A es A, la de A es A, la de A es A, porque no aparece ninguno de estos. Y solo la voy a encontrar aquí al final. Y digamos que aquí me queda A con X, digamos, por decir algo, ¿verdad? Entonces la imagen de A sería X, no sería A, ¿verdad? En general, ¿verdad? Entonces, no es posible que eso ocurra, ¿verdad? Estaríamos contradiciéndonos con el hecho de que este producto tiene que dar la identidad. Pero si la imagen de A es X, pues esa no es la función identidad, ¿verdad? Para que sea la identidad, la imagen de A tiene que ser A, ¿verdad? Ok. Entonces lo que estamos diciendo es, no, fíjese que de estas posibilidades que se van ahí, pues la única que puede ocurrir es esta, ¿verdad? Que me queden los mismos ahí. Porque si no, entonces podríamos hacer ese procedimiento para mandar este elemento, ¿verdad? Hasta el inicio y realmente esa no sería la permutación identidad, contradicción, por tanto no pueden ocurrir estos otros casos, ¿verdad? O sea, si realmente ese producto es la identidad, no puede ser ninguno de estas opciones, ¿verdad? Entonces solo me queda como opción la primera, ¿verdad? Y como dijimos, si fuera la primera, entonces tengo R-2 elementos, ¿verdad? Que por hipótesis inductiva, entonces esa cantidad es par, ¿verdad? R-2 es par. Y si R-2 es par, pues R también, ¿verdad? Porque sería, eh, si este es par, ¿verdad? Entonces si le sumo 2 sigue siendo par, ¿verdad? Y R-2 más 2 pues es R, ¿verdad? Y entonces R también es par, que era lo que queríamos comprobar, ¿verdad? Que independientemente de cuál sea el producto que utilice para escribir a la identidad como producto de dos ciclos, obtengo que esa cantidad de dos ciclos tiene que ser la identidad, ¿verdad? Ok, si se fijan, pues está interesante la prueba, ¿verdad? Como que de repente este tipo de argumentación, así como que de la nada, si a mí me dicen, pruebe eso, ¿verdad? Pruebe que si usted escribe la identidad como producto de dos ciclos, que ya lo tengo en el teorema anterior, pues necesariamente esa cantidad de dos ciclos tiene que ser par. Si se pone a pensar, sería difícil como que de la nada se le ocurra esto a uno, ¿verdad? En todo caso, después de estar probando un montón de cosas, quizás a uno se le puede prender el foco, como dice uno, ¿verdad? Para obtener una idea así, ¿verdad? Pero observen, ¿verdad? Qué interesante. Y nuevamente, este tipo de argumentos, uno lo que trata es de como imitarlo, ¿verdad? Si uno siente que hay una situación similar en algún problema, ¿verdad? Ok, voy a tratar de argumentar más o menos de esa manera, ¿verdad? Y aquí con lo que se jugó es que con estos dos ciclos,
hay bastante como, ¿qué les digo? Como que se puede jugar bastante con ello, ¿verdad? De repente si estos en vez de 2 ciclos fueran 3 ciclos, quizás no fuera posible hacer esto, por ejemplo, decir, en estos productos yo voy a mandar este elemento para el inicio, ¿verdad? Eh, Independientemente cuál sea la combinación que yo tenga. Incluso si fueran 3 ciclos, pues esto no se va a tener, ¿verdad? Entonces, y eso se está utilizando aquí para no considerar más casos, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles noten que funcionan porque son 2 ciclos, ¿verdad? Ok, que con eso, fíjense que el siguiente teorema es cortito, ya prácticamente es una consecuencia directa de este anterior. Y lo que dice es, para cualquier permutación en Sn, si yo la escribo como producto de 2 ciclos, necesariamente, porque esa representación no es única. De hecho, la que nos dio aquí el libro, pues es una opción, ¿verdad? Decir, usted puede escribir este producto de 2 ciclos, perdón, este producto o esta permutación, ¿verdad? En S7, como producto de 2 ciclos de esta manera, mediante este método. Pero esta no necesariamente es la única forma, ¿verdad? De hecho, con lo que acabamos de ver ahorita, con solo intercambiar estos dos elementos, así, ¿verdad? Esta permutación sigue siendo esta misma, ¿verdad? Pero ya como producto de 2 ciclos se considerarían diferentes, ¿verdad? Porque aquí no dice ninguna condición sobre cómo va a ser ese producto de 2 ciclos que me decían aquí, solo decía, toda permutación es un producto de 2 ciclos, sin ninguna condición de que ni que sean disjuntos, ni que algún elemento aparezca en alguna parte o qué sé yo, cosas así. Nada de eso, ¿verdad? Entonces no tenemos ninguna condición y de hecho, pues con solo intercambiar algunos elementos así, ¿verdad? Ya vemos que realmente esa representación no es única, ¿verdad? Incluso aquí, por ejemplo, este 2 ciclo es disjunto con este. Entonces estos dos los podríamos incluso cambiar de posición aquí, ¿verdad? Porque estos dos conmutan, ¿verdad? Ahora, ¿conmutarán con los demás? Pues no sé, habría que ver si funciona todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, con solo este caso, ¿verdad? De intercambiar estos órdenes, vemos que las cosas siguen funcionando y entonces que esta representación que me dan aquí no es única. Entonces lo que dice este teorema es que como esa representación no necesariamente es única, si yo tomo dos de ellas, entonces la cantidad de productos que voy a tener van a ser o ambos pares o ambos impares. O sea, si yo obtengo otra forma de escribir, por ejemplo, esta permutación de S7 como producto de 2 ciclos, como aquí me quedaron 2, 4, 5, antes una cantidad impar. Si yo obtengo cualquier otra, ¿verdad? Entonces esa otra va a ser también una cantidad impar, ¿verdad? Porque esta me quedó 5, que es impar. Cualquier otra, dice ese teorema, también va a ser impar. Entonces noten que el teorema ese lo que está diciendo prácticamente es que nosotros podemos clasificar las permutaciones como pares o impares, en el sentido de que o se puede escribir como una cantidad par de 2 ciclos o como una cantidad par de productos de 2 ciclos, ¿verdad? La prueba es corta, entonces veamos, lo que se utiliza es lo que acabamos de obtener, que la identidad, ¿verdad? Siempre se describe como una cantidad par de 2 ciclos, ¿verdad? Entonces fíjense, si tenemos esta igualdad de dos productos de 2 ciclos, entonces recuerden que ya sabemos que estamos en un grupo, todo elemento tiene su inverso, entonces en esta igualdad multiplicamos por el inverso de este producto aquí a la derecha, ¿verdad? Entonces aquí me queda la identidad y pues aquí me queda el inverso de ese elemento, ¿verdad? Que por propiedades que ya hemos visto antes, ¿verdad? Del inverso, recuerden que se intercambia el orden, ¿verdad? Así como las matrices. Entonces me queda el inverso de BR, el inverso de BR menos 1, hasta el inverso de, bueno, B estoy diciendo beta, ¿verdad? Beta sub R, beta sub 1, intercambiando el orden, ¿verdad? Pero como todos estos son 2 ciclos, ¿verdad? El inverso de cualquier 2 ciclo es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orden de un 2 ciclo es 2, ¿verdad? Entonces opero él con él mismo, me da la identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orden es 2 y eso es lo que significa que el orden sea 2, ¿verdad? Que operado consigo mismo me dé la identidad. Entonces todas estas son 2 ciclos
todas estas, ¿verdad? Entonces el inverso de beta R es beta R. El inverso de todo esto, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos escribiendo la identidad como esta cantidad de productos de dos ciclos. ¿Cuántos elementos hay aquí? S acá y R acá. O sea que en total hay R más S, ¿verdad? Y R más S, ¿verdad? Tiene que ser par porque aquí dijimos, si la identidad se puede escribir como un producto de dos ciclos, ese producto tiene que ser una cantidad par, ¿verdad? Entonces aquí tengo R más S elementos, tiene que ser par, ¿verdad? Y si R más S es par, la única opción es que o R y S ambos son pares, par más par es par, ¿verdad? O ambos son impares, ¿verdad? Impar más impar es par, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queríamos comprobar, o que ambos son pares o que ambos son impares, ¿verdad? Entonces fíjense, interesante, ¿verdad? Con el hecho de saber que la identidad cumple con eso, entonces ya podemos saber que cualquier otro elemento va a tener esa propiedad, ¿verdad? Que se escriba como o producto par de dos ciclos o producto impar de dos ciclos, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, vamos a hablar de permutaciones pares, ¿verdad? A las que se puedan escribir como una cantidad par de dos ciclos y permutaciones impares, ¿verdad? A las que se puedan escribir como una cantidad impar de dos ciclos, ¿verdad? Estamos como que partiendo, ¿verdad? A Sn en dos conjuntos, ¿verdad? Uno de los pares, incluida ahí la identidad, y otra de las impares por el otro lado, ¿verdad? Y más adelante vamos a comprobar que este subconjunto de las permutaciones pares no solo es un subconjunto, sino que es un subgrupo de Sn, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna consulta, jóvenes? Este documento lo va a subir al campus, ¿vale? Sí, yo siempre cuando veo que hay algunas cosas interesantes lo subo, ¿verdad? Pero cuando solo hago garabatos ahí, pues no, pero sí, ahí lo voy a subir. O si te referís a la permutación, también, perdón, a la presentación, también lo voy a subir. Eso se los pongo ahí en la sección que dice documentos, creo que es verdad. Déjenme mostrarles. Para ser más preciso, sí, documentos aquí. Entonces ahí les pongo las notas esas, ¿verdad? Cuando les digo, como les digo, creo que tienen algún sentido y las presentaciones también, ¿verdad? Entonces ahí va a estar eso también, ¿verdad? ¿Alguien más? Todas las, todas las clases usted las sube al campo o tiene algún canal en específico. Sí,